Gastón Bachelard habló de obstáculos epistemológicos. Después nosotros hablamos de obstáculos ideológicos. En contexto también podríamos hablar de obstáculos histórico-sociales, políticos, económicos y culturales. Ahora nos interesa hablar de otro tipo de obstáculos más prosaicos. Estos obstáculos tienen que ver con la diatriba que evita el debate, con el dogmatismo que evita la crítica, con el desconocimiento que evita el conocimiento, ignorancia que se encubre a través de exacerbados exabruptos principistas que más se parecen a la arenga del cura en el púlpito. Al respecto hemos hablado de los sacerdocios políticos, no de los sacerdotes políticos, sino de sacerdocios políticos, es decir, aquellos sacerdocios ideológicos que han heredado de la religión, de la guerra santa de la religión, la estigmatización extrema de ángeles y demonios o de amigos y enemigos que viene de aquello que tiene que ver con angelicales y endemoniados, justificando de esta manera el aniquilamiento del enemigo, porque es un endemoniado. Esta Inquisición se ha convertido en Inquisición ideológica y en Inquisición política durante el siglo XX, y en el siglo XXI adquiere las características de una Inquisición bizarra. Lo llamativo que esto ocurre entre ambos bandos, para decirlo de esa manera, los que se autoproclaman de izquierda y los que son señalados de derecha. Sobre todo en los primeros aparecen aquellos que gritan a voz en cuello y se desgarran las vestiduras, mostrándose como los más radicales principistas. Sin embargo, este alarde no es otra cosa que humo, que teatro estridente, bulla y ruido para ocultar lo que se desconoce, los propios vacíos de la argumentación. Ante esta imposibilidad del debate, no solamente se ha caído en la diatriba que ya era conocida, sino en algo peor, en el griterío sin argumentación. En este caso incluso se habría perdido la retórica, los recursos de la retórica, este arte del convencimiento. Ya no se trata de convencer, sino se trata de mostrarse como paladín, como portador del fuego santo. Pero esta actuación no es para convencer, sino para calmar los ánimos del elocuente portavoz principista de esta diatriba altamente empobrecida. Es algo que tiene que ver con la conciencia desdichada, propuesta y pensada metafóricamente por Hegel, con el desgarramiento de las contradicciones propias, el padecimiento en un laberinto sin salidas, el laberinto de una ausencia locutoria, sobre todo reflexiva, entonces del vacío insondable de toda razón crítica, y mucho menos de una crítica de la razón. Esto
obviamente no se puede esperar. Esta inocuidad estalla ante las evidencias, que también se quieren ocultar por esquematismos dualistas extremadamente simplones. Al respecto, se opta por estrategias, si se puede hablar de ese modo, de estrategias y no más bien de recursos a reductos teóricos de por sí reducidos a la simplicidad de un esquematismo escolar. Por ejemplo, se recurre a la teoría de la lucha de clases sin considerar la teoría en sí y toda la historia de esta teoría, sus desplazamientos y transformaciones. Por ejemplo, se desconoce completamente la concepción y la interpretación pertinente de Thompson, quien plantea de que las clases sociales existen por la lucha de clases y no al revés. No porque existen las clases hay lucha de clases. Esta tesis es muy importante porque nos muestra el carácter constitutivo de la conciencia de clase, es decir, de lo que llamaba Hegel y después Marx del paso de la conciencia en sí hacia la conciencia para sí. En otras palabras, la clase es un acontecimiento organizativo y de formación. No solamente corresponde a una fenomenología de la ideología, sino de la lucha social. Al respecto de lo que decimos, se reduce este bagaje, este know-how teórico, esta herencia teórica, incluso su debate teórico, a un esquematismo simplón donde las clases existen de por sí como si fuesen naturales y eternas y no históricas, correspondiendo a genealogías del poder y a contradicciones socioeconómicas, políticas y culturales. Entonces, al existir las clases de por sí, y sobre todo en la cabeza del elocuente principista, del sacerdote de la diatriba, toda explicación se reduce a que hay clases sociales y por lo tanto las clases se comportan como tales, defendiendo sus propios intereses, olvidando los hechos históricos de que más bien las clases sociales se comportan de acuerdo a la hegemonía de la clase dominante, que es más bien la experiencia social de las luchas por las demandas, las que van a dar lugar a lo que hemos llamado la conciencia de clase y por lo tanto de la clase que pasa de ser en sí a clase para sí. No se trata de apoyar de ninguna manera el postulado y la proposición leninista del Partido de Profesionales. Después de lo ocurrido con la Revolución Rusa y la ausencia de Soviet en la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo mínimo que puede ocurrir y lo mínimo que se puede asumir con responsabilidad es la discusión y el debate sobre esta tesis del partido, se esté a favor o en contra del partido. Nosotros, los anarquistas, estamos en contra del partido porque desde nuestro punto de vista no es otra cosa que un dispositivo más de dominación. Solo en manos del pueblo está su propia liberación. Solo en manos del proletariado está su propia liberación.
solo en manos de los pueblos indígenas dominados y todavía colonizados está su liberación, no en mediadores, no en vanguardias que forman organizaciones que representan y usurpan la voz de los dominados. Aquí no se trata de discutir esto, que ya está en debate, sino de lo que se trata es de que se soslaya en la diatriba mencionada este debate y se asume como fe que hay clases sociales de por sí y que esto explica lo que acaece políticamente. Por ejemplo, la crisis política, incluso la crisis múltiple que incorpora la crisis económica, la crisis cultural y en el contexto la crisis ecológica. Respecto al fin de ciclo de las 2 décadas de las gestiones neopopulistas de lo que hemos llamado la forma de gubernamentalidad clientelar, se resuelve semejante problema que tiene que ver con el ciclo mismo, que tiene que ver con las contradicciones dentro del ciclo, que tiene que ver con las estructuras de poder dentro del ciclo y la correlación de fuerzas, que tiene que ver con las formas de representación que no solamente derivan el clientelismo, sino también con el manejo de la representación, usurpando en el contexto de lo establecido por la Constitución el papel de constructor de la decisión política y de constructor de la ley por parte del pueblo, quitándoles a los funcionarios toda decisión y toda construcción de la ley. En otras palabras, se soslaya la explicación de la crisis, que dicho de otro modo, se soslaya buscar las causas de la crisis misma con una solución que podríamos llamar provisionalmente a priori, a pesar de lo que se hace y se dice, no tiene connotaciones filosóficas, sino más bien connotaciones respecto a la elocuencia de la diatriba. Se apuesta a una sola explicación, que es de fe, es decir, que adquiere connotaciones religiosas. La crisis se debe a que el proletariado no ha tomado el poder y el partido no ha conducido el proceso de cambio. Este evangelio de un santo perdido en su propio laberinto sustituye a toda explicación, sustituye a toda investigación de las causas, por así decirlo, determinantes de la crisis múltiple y del fin del ciclo de la forma de gubernamentalidad clientelar. Es muy aburrido volver a escuchar, después de tiempo, estas argumentaciones evangelistas de gente que se cree la vanguardia de la revolución, y es muy ocioso seguir argumentando de esta manera. También es muy irresponsable, puesto que no solamente se trata del fin del ciclo neopopulista, sino se trata de la derrota de las movilizaciones sociales que estallaron como movilización prolongada del 2000 al 2005 y se proyectaron en el proceso constituyente, buscando transformaciones estructurales e institucionales mediante la aplicación de una constitución que establece el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. En consecuencia, se trata de hacer un balance y avisorar
el campo de posibilidades y vislumbrar perspectivas. Se trata de hacer autocrítica y obviamente de hacer un análisis crítico de todo el proceso político, social, cultural que se ha dado durante estas 2 últimas décadas. Empero se soslaya esta tarea indispensable con el comportamiento evangelista de sacerdocios políticos ideológicos anacrónicos. Las 2 décadas de gobierno se caracterizan por 4 gestiones. La primera, que corresponde al 2006 y 2009, la segunda, que corresponde al 2010 y al 2014, la tercera, que corresponde a 2015-2019, y la cuarta, que corresponde a 2020-2025, con un interregno del llamado gobierno de transición de 2019-2020. La primera gestión puede ser caracterizada como propiamente progresista debido al cumplimiento parcial de la agenda de octubre con la convocatoria a la Asamblea Constituyente y la nacionalización de los hidrocarburos. La segunda gestión puede caracterizarse como la primera fase de la regresión y de la restauración del Estado-Nación, cuyo nombre de máscara es el Estado Plurinacional de Bolivia. Después de la promulgación de la Constitución el 2009, lo que hace el gobierno es incumplir la Constitución, violarla sistemáticamente, desmantelarla y desmontarla sistemáticamente en la práctica. Es cuando ocurre el conflicto del gasolinazo, es cuando ocurre también el conflicto del TIPNIS, donde el gobierno se desenmascara y se muestra como un gobierno antiindígena. Después vendrá el conflicto del Código Penal, cuando el gobierno intenta criminalizar la protesta y los movimientos sociales. La tercera gestión es la más calamitosa porque se pasa de la regresión y la restauración y el desenmascaramiento del gobierno a una decadencia explícita. La forma de gubernamentalidad clientelar adquiere connotaciones espantosas de corrupción institucional y de corrupciones galopantes. Es cuando se convoca a un referéndum para habilitar indebidamente al presidente a elecciones indefinidas. Es cuando se pierde el referéndum constitucional que buscaba modificar la Constitución con este objetivo. Y es cuando se rechazan los resultados del referéndum constitucional y se recurre de manera sinuosa al Tribunal Constitucional, que no cumple con sus funciones y más bien adultera la interpretación, estableciendo que no se pueden vulnerar los derechos del presidente, los derechos humanos del presidente a ser elegido indefinidamente, conociendo taxativamente los resultados del referéndum constitucional, es decir, incumpliendo con el mandato del referéndum
y desconociendo el ejercicio de la democracia. Este desconocimiento va a derivar en movilizaciones en defensa del voto, lo que va a derivar en lo que se conoce mediáticamente los 21 días de crisis, que de manera antojadiza el gobierno y los medios calificaron de la movilización de las pititas, cuando el problema y esta movilización eran mucho más complejos. Directamente esta movilización tenía que ver y se inició con los voluntarios bomberos que fueron a apagar los incendios que se daban en la Amazonía y el Chaco, y denunciaban que cuando apagaban los incendios se volvían a encender y los que lo hacían eran los pirómanos colonizadores que estaban vinculados a los sindicatos del Chapare y a los colonizadores que se mal llaman interculturales, acto que estaba vinculado al tráfico de tierras y en una articulación perversa entre colonizadores, ganaderos, soyeros, latifundistas y la burguesía agroindustrial. No solamente sería esto, por lo que no se puede llamar movimiento pitita, sino también porque intervinieron sectores sociales en contra del gobierno, parte de sectores que fueron masistas, sectores mineros que venían en caravana a tomar la paz, sectores de jóvenes que venían del sur, precisamente en acto de protesta y movilización en contra la falta de respeto a la democracia y al voto dado en el referéndum constitucional. Además, fueron las organizaciones yungueñas las que vinieron a apoyar los bloqueos y las movilizaciones durante estos 21 días. Entonces, no puede reducirse mediáticamente y propagandísticamente a este movimiento, al movimiento de pititas. Esto es solo para descalificar. Por otra parte, no se sitúa lo que ha ocurrido durante estos 21 días, que más bien es una especie de desemboque de lo que vino ocurriendo desde el 2010, cuando estalló la crisis del gasolinazo, y después continuó con la crisis del conflicto del Tibnis, y después continuó con la crisis del Código Penal. Es decir, lo que se estaba desarrollando es una insurrección social, una insurrección popular, en contra de un gobierno que incumplió con la Constitución, que se enmascaró llamándose a sí mismo gobierno de los movimientos sociales y gobierno indígena. Esta insurrección, que data del 2010, fue truncada por un compromiso y un convenio, se podría decir secreto y perverso, entre el MAS, los gobernantes, y la derecha, monitoreados por el actual candidato a la presidencia por Alianza Libre, quien precisamente ha promocionado varias reuniones donde se pusieron de acuerdo masistas y derecha para evitar la insurrección y buscar una salida, entre comillas, constitucional. Salida que no puede haber, puesto que la actual Constitución solo reconoce una sustitución constitucional en la presidencia del Congreso. De ninguna manera en otras sustituciones constitucionales como antes. Entonces acudieron a una jurisprudencia en relación a las anteriores sustituciones constitucionales que se dieron durante la crisis de la movilización prolongada del 2000 al 2005. Concretamente se dieron
el 2003 y el 2005. Esta sustitución constitucional fue abrupta y sinuosa. Sin embargo, se llevó a efecto en concordancia entre el MAS y el gobierno de transición, entre organizaciones sociales y gobierno de transición que firmaron acuerdos. Esto no puede llamarse de ninguna manera golpe de Estado. Ya se sabe todo lo que ha ocurrido. Incluso voceros del gobierno de sus tres fracciones escindidas ya no hablan de golpe de Estado. Sin embargo, el santo evangelista de la diatriba sigue hablando de golpe de Estado, ignorando los hechos y lo que ya se reconoce. Esto no solamente muestra el alcance de la diatriba, el alcance deshonesto de la diatriba, sino un esfuerzo violento de manipular los hechos, incluso de obviar los hechos, para mantener una versión altamente simplona, altamente ingenua e inocente, para mantener la careta de un protagonismo que no se dio y invistiéndose de defensor de un gobierno que supuestamente sufrió y padeció un golpe de Estado que nunca existió. Lo que sí se dio efectivamente es el truncamiento de la insurrección, es decir, la continuidad de la insurrección que venía armándose desde el 2010 contra un gobierno impostor por parte de el partido MAS y la derecha, que incluso se llegó a ratificar el acuerdo en el Congreso con la nueva presidenta del Congreso, presidenta provisional del Congreso, cuando no había la figura de vicepresidencia. Entonces, el acuerdo fue que la representante del Congreso se haga cargo de la vicepresidencia durante el gobierno de transición. Nada de esto es tomado en cuenta por el santo evangelista de la diatriba, puesto que lo único que le interesa es mantener una narración insostenible, una narración sin trama, una narración empero con un guión ingenuo, inocente y altamente esquemático, reducido a un dualismo simplón. Dicho esto, tenemos que decir que los constructores de derrotas no solamente son los gobernantes del neopopulismo durante estas 2 décadas, no solamente es el MAS como partido oficial, no solamente son las organizaciones espurias, paralelas, apócrifas, que montó el gobierno interrumpiendo los congresos sindicales, evitando unas organizaciones auténticas y dirigencias auténticas. Volver a decir ante lo ocurrido que hubo golpe de Estado no solamente es insólito, sino altamente irresponsable cuando se trata de hacer un balance crítico y una autocrítica para buscar las posibilidades de reorganización de los movimientos sociales en defensa de las conquistas logradas a lo largo de los últimos tiempos, por lo menos desde 1974, cuando se da la masacre del Valle y se da lugar a lo que podemos llamar el ciclo catarista. El ciclo catarista porque ahí se reorganiza el catarismo y se convierte en la CSUTCB,
y se da lugar a un bloqueo general de caminos a nivel nacional en 1979 como antecedente de las movilizaciones y los bloqueos que se van a dar después en plena movilización prolongada del 2000 al 2005. Los constructores de derrotas son también estos supuestos vanguardistas que se inclinan por un evangelismo político e ideológico que no toma en cuenta la historia efectiva, pero tampoco el debate, la arqueología del debate, la arqueología del debate marxista, la arqueología del debate en torno a la revolución, a los movimientos sociales, a las liberaciones múltiples, a la descolonización, a la lucha contra los imperialismos y contra el imperio.